Celebramos a San Juan de la Cruz, es un doctor de la Iglesia. La primera epístola que es, repito y repito, el testamento de San Pablo, ¿verdad? Las recomendaciones finales que da a su discípulo San Timoteo. Argue obsecra increpa in omni paciencia et doctrina. Y estoy en un curso dirigiéndome a los cardenales, arzobispos y obispos. ¿Y qué quieren que les diga? Con las palabras de San Pablo, ¿verdad? Arguyan. ¿Qué es eso? Argumentar, razonar, demostrar. Eso es el raciocinio, es una demostración en el fondo, ¿verdad? Hay diferentes clases de raciocinios, pero todo es apodíctico, es decir, demostrativo. Demuestren, muestren, enseñen la doctrina de Cristo, no la doctrina de hombres, no la doctrina del mundo, no, sino como piensa Cristo. Lo que nos dejó en la Iglesia, que es el depósito de la fe, confiado a las manos de ustedes, cardenales, arzobispos y obispos, la Iglesia enseñante, la Iglesia docente. Ustedes tienen en sus manos, repito y repito, ese depósito que se puede profundizar, y eso lo han hecho los santos. San Juan de la Cruz, enamorado de Jesucristo, enamorado de la Iglesia, enamorado de las almas, profundizó el depósito de la fe, y así todos los santos. Aquí permítame que reprenda yo, reprimande a esos que dicen el progreso de los dogmas se hace cambiando las fórmulas y adaptándolas al mundo de hoy. Eso trataron de inculcarme a mí los profesores que tuve allá en Roma en aquellos años. Parece que vive uno todavía, los demás ya murieron. ¿Cuánto daño hicieron? ¿A cuántos compañeros míos les ayudaron a tronar, a dejar el sacerdocio, a dejar la vocación, algunos a dejar la fe católica? El dogma no cambia, se profundiza, pero no porque haya nuevos conocimientos que iluminen. Un poquito sí, nadie lo puede negar. Por ejemplo, los descubrimientos en Babilonia, en Asiria, en Sumeria, iluminaron el conocimiento del Antiguo Testamento. Los descubrimientos en Ugarit también. Los descubrimientos en el Mar Muerto, en Qumrán, claro que iluminan. Los descubrimientos en Nag Hammadi, en lengua copta, en Egipto, claro que iluminan. Pero en cosas marginales, en cosas totalmente accidentales, secundarias, circunstanciales, el mensaje de Cristo no cambia. Ese no es el modo de profundizar el depósito de la fe. ¿Cómo se profundiza? En la oración, en el enamoramiento de Jesucristo nuestro Señor, como lo hizo San Juan de la Cruz y los grandes santos. En la contemplación, en la quietud delante del Santísimo Sacramento del altar. Yo he leído mucho, créanmelo mis hermanos,
y he, pues diría, hojeado muchos libros. Puedo hablar casi de millones. ¿Cuántos libros que pretenden dar algo nuevo en la Iglesia Católica andan fuera? Se decía en latín, extra corum cantat, canta fuera del coro. En español hay unas expresiones terribles, muy feas, pero andas perdido, andas desorientado, andas norteado. Si no tienes al Santísimo Sacramento del altar, si no tienes la presencia de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre que se quedó en la iglesia, nunca vas a profundizar el depósito de la fe. Más aún, lo vas a negar, como lo están haciendo ahorita, en este momento, cardenales, que, como dice el Evangelio de San Mateo, son luces que deben estar arriba del candelabro para iluminar a todos los que están en la casa. Son ciudades construidas en una montaña que no se pueden esconder. Y no se esconde tampoco la herejía, el error, el equívoco, la ambigüedad, la confusión, el daño, el escándalo. No se esconde, se divulga por todas partes. Vamos, buenos pastores, a profundizar ese depósito de la fe, esa doctrina de Cristo, ese dogma. Se desarrolla profundizándolo en el amor, en la oración. Y hay un modo que es ya en la frontera entre lo que es racional y lo que es intuitivo. Hablando de visión intuitiva, que es la felicidad eterna, que es la contemplación de Dios en el cielo cara a cara. Y el estudio, el esfuerzo del hombre, pero lleno de amor, de un amor inmenso a Jesucristo nuestro Señor. Ahí entra la poesía. San Juan de la Cruz es un poeta y la poesía puede enseñarnos algo que no se puede encapsular en el mero razonamiento, raciocinio, demostración. Va más allá, porque toca el amor, un amor inmenso a Jesucristo que se quedó con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Cuántos miles de libros que tratan de ese acercamiento a Dios, pero fallan, porque ponen todo el acento, el empuje en lo psicológico, en lo emocional? No, hay algo objetivo, que es el Santísimo Sacramento del altar. Ahí se fabrican los doctores de la Iglesia, ahí se fabrican los santos, ahí se fabrican los buenos pastores, ahí se fabrican los profundizadores del dogma, sí, los desarrolladores del dogma, los acomodadores del dogma al mundo moderno, al mundo de hoy. Eoden sensu e ademque sentencia, en el mismo sentir, en el mismo modo de concebir que ha tenido la Iglesia. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Lo que siempre, en todas partes y por todos se ha entendido. Y entonces, en ese sentido, la Iglesia progresa, se construye,
se multiplica, crece. Invito a los pastores a hacerse místicos, a ser hombres eucarísticos, y entonces serán verdaderos doctores de la Iglesia. Esa es nuestra oración del pueblo cristiano y de nosotros los sacerdotes, que no somos iglesia docente, sino por participación. Somos sacerdotes de segundo orden. Participamos del sacerdocio del obispo que nos ordenó. Qué hermoso que nuestros pastores sean doctores, llenos de doctrina, que cumplan a la letra el título que les damos con tanto cariño: eminencia, excelencia, por sus estudios, pero que estudien a Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Y entonces nos van a iluminar. Que así sea, en nombre del Padre,